Pese a que el IMASEC de 2,5% en julio estuvo en la parte alta de las expectativas de los analistas, la verdad es que muy pronto todavía para hablar de un cambio de tendencia, al menos así lo asegura el mercado. Esto se suma al 0,7% de inflación en agosto, que eso sí que estuvo por encima de todos los cálculos. Queremos analizar el panorama macroeconómico de nuestro país y para eso nos acompaña Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Sergio, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Encantado, muchas gracias a ti. Partamos por la noticia del día, el IPC de 0,7% en agosto, sorpresa para el mercado. ¿También fue sorpresa para el BCI? Sí, la verdad que nosotros estábamos esperando una inflación algo por debajo de eso, 0,5, muy en línea con lo que el mercado estaba anticipando. Efectivamente hubo alguna sorpresa que estuvo asociada especialmente, digamos, a vehículos nuevos que tendieron a subir versus, ¿no es cierto?, una baja que en general se da en agosto producto de la liquidación de los modelos del año en curso. Y también muy importante el componente de alimentos. En ese componente en particular destaca el aumento del precio de la papa por factores estacionales. Más del 23% de hecho subió. Muy significativo y probablemente vamos a repetir algo parecido en este producto en particular durante el mes de septiembre, que también tiene factores estacionales sobre alimentos que tienden a presionar hacia el alza la inflación. Sergio, ¿cuánto influyó en este número el dólar? Que sin duda el factor detrás de las presiones inflacionarias que más se ha comentado y el más importante del último tiempo, quizás también para más adelante. ¿Cuánto influyó en este número el tipo de cambio? Es bien importante el efecto de tipo cambio. Efectivamente lo que está generando persistencia en la inflación, a pesar de una demanda interna débil, tiene que ver con el tipo de cambio. Lo que vimos en precios de automóviles nuevos tiene que ver justamente con traspaso de tipo de cambio. Efectivamente hubo también un aumento en vestuario, algo por sobre lo previsto, que también tiene un componente asociado a tipo de cambio. Es decir, hay un factor asociado a nuestra moneda que está influyendo de manera importante en la inflación. En la gasolina parece que no influyó tanto porque también hubo bajas debido al precio internacional del petróleo, que vimos que tuvo caídas. Efectivamente, por el lado de la gasolina hemos visto caídas en los precios internacionales de combustibles, que ha estado de alguna manera atenuando o frenando, digamos, alzas en ese producto. Sergio, tenemos 5% de inflación en los últimos 12 meses, un punto completo arriba del rango de tolerancia del Banco Central. La pregunta que nos hacemos acá en el programa y seguramente ustedes también se hacen en el mercado es si esto allana aún más la opción de que el Banco Central suba la tasa de interés a fin de año, y parece que por esta cifra debiera ser así. ¿Crees tú que es algo más factible que así suceda? A ver, primero, el dato de inflación efectivamente es un dato incómodo para el Banco Central y, por cierto, digamos, para toda la sociedad, en el sentido de que la inflación está siendo mucho más alta de lo anticipado y eso genera efectos ciertamente sobre el bolsillo de las personas. Ahora, yo creo que el Banco Central va a estar monitoreando con especial cuidado lo que va a ser la inflación en los próximos meses y particularmente lo que son las expectativas inflacionarias de aquí a 2 años plazo. Recordemos que la meta inflacionaria está definida, digamos, en un horizonte de 2 años plazo. En la medida que se vayan desanclando las expectativas a 2 años plazo, que hoy día están bien ancladas en 3%, que pudiesen comenzar a subir eventualmente, va a generar inmediato, digamos, una reacción del Banco Central de manera de alguna manera, reafirmar la credibilidad del mercado en términos de alcanzar la meta en ese horizonte. Ahora, la inflación hoy día algo más alta o bastante más alta, ¿no es cierto?, lo que está anticipando el mercado, probablemente lleva a que el proceso de normalización monetaria, que nosotros lo veíamos comenzando bien entrado el primer semestre, tiende a adelantarse. Efectivamente, hoy día el mercado tiene más bien visto que esto pudiese comenzar a fines de este año, incluso algunos, ¿no es cierto?, están planteando noviembre o aquellos más moderados en enero. Creo que ese es un escenario factible, sin embargo, nuestra visión es que básicamente lo que va a estar mirando el Banco Central es esta expectativa de inflación a 2 años plazo. Nosotros creemos que este aumento de tasa debería comenzar el primer trimestre del próximo año, pero muy condicionado a cuáles son las expectativas al plazo que ya señalaba, digamos, el plazo de la política monetaria. Habrá que poner la atención al comunicado de la reunión de política monetaria de este mes. Ya se habla de que se podría ver un sesgo contractivo en la política monetaria. Esto es adelantando, anunciando una posible alza de tasa, que es una de las maneras de intervenir que tiene el Banco Central, intervención verbal antes que intervención concreta. Sin lugar a dudas, yo creo que el comunicado de la próxima reunión de política monetaria va a ser bien clave. Yo creo que de todas maneras va a ser bastante más hawkish, digamos, de lo que hemos visto, o sea, más duro respecto a la inflación, más preocupado respecto a la inflación de lo que han sido los comunicados anteriores, a pesar de que el último ya dio un tono, digamos, algo más preocupante respecto a inflación. Yo creo que esto va a estar más remarcado y no descarto que efectivamente pueda haber un cambio de sesgo. Bueno, sobre todo en la minuta de la última reunión de política monetaria, donde se conversó la posibilidad factible de subir la tasa de interés como una opción relevante. Efectivamente, y probablemente en la próxima minuta vamos a ver nuevamente, digamos, algo en esa misma dirección. Creo que va a ser muy importante la señal que dé el Banco Central en ese sentido. Yo creo que lo que va a estar especialmente preocupado es de reafirmar, ¿no es cierto?, su credibilidad y que el mercado esté alineado con la expectativa de 3% en el horizonte de la política monetaria.
Última pregunta sobre inflación. ¿Cómo ven ustedes los próximos IPC de septiembre, octubre? La inflación de septiembre es tradicionalmente algo más alta que el promedio del año por razones estacionales. Tenemos buses interurbanos por las vacaciones, tenemos también aumentos de precio de alimentos por razones de estacionalidad, ya decía el tema de la papa, el tomate, cebolla, tradicionalmente, también factores asociados al tipo de cambio, es decir, vamos a ver una inflación también algo más alta, digamos, nuestra proyección es entre 0,6 y 0,7, es decir, una inflación para ese mes no muy distinta a la alta inflación que vimos en agosto. Sergio, muchos hablan de que en Chile se vive un periodo cercano a una estanflación, que es un estancamiento económico con una alta inflación. ¿Se puede hablar de eso teniendo en cuenta que si bien el 2,5% de IMASEC de julio estuvo en la parte alta de la expectativa, también hay un componente de baja base de comparación con respecto al año pasado? De hecho, para las personas que no lo saben en la casa, la serie desestacionalizada, que es la que mide mes a mes, creció solamente 0,1%, o sea, prácticamente nada. ¿Se puede hablar de una estanflación de la economía chilena? Yo creo que no hay duda que la economía está en una situación de marcada debilidad. El dato de IMASEC, como tú bien decías, si bien fue algo por sobre lo que estimaba el mercado, estuvo en línea con lo que nosotros anticipábamos y mes a mes está prácticamente estancada, digamos, la economía. Y hacia los próximos meses, si bien vamos a ver niveles de IMASEC más bien cercanos, de hecho en agosto algo en torno a 3%, de todas maneras no está hablando para nada, digamos, de una recuperación en la economía, porque está siendo básicamente un factor asociado estadístico, es decir, una comparación muy baja del año anterior. Creo que la economía está pasando, digamos, por una situación de marcada debilidad. Por el lado de la inflación, yo creo que vamos a ir viendo, digamos, una convergencia hacia 3%, bastante lenta, sin embargo, vamos a llegar recién al 3% hacia el 2017, es decir, vamos a ver una moderación por ese lado, y por el lado de la actividad, la verdad que bastante debilitada, digamos. Ahora, el término estanflación yo creo que está un poquito, a lo mejor sobrevendido, digamos, un poquito negativo. Yo creo que más bien uno lo debería mirar con una inflación que va a ir convergiendo gradualmente y con una situación de debilidad de la economía que se va a mantener, pero con un crecimiento positivo, pero muy bajo. ¿Nos vamos a mantener entonces en estos niveles de la actividad económica sin grandes repuntes, sin tampoco llegar a peores niveles? ¿Estamos en un nivel entonces estable dentro de la gravedad, así podríamos definirlo? Yo creo que sí, yo creo que lo central para evaluar la actividad en los próximos meses va a tener que ver con la confianza, y si la confianza sigue deteriorándose o sigue deteriorada, efectivamente vamos a ver crecimientos muy bajos e incluso el próximo año un crecimiento que podría ser incluso por debajo del que estamos viendo para este año, en 2,2 es nuestra proyección y el mercado está bastante en línea con eso. Yo diría que lo central es que se produzca un quiebre en los niveles de confianza, y creo que eso viene por el lado de políticas desde el punto de vista del gobierno, mucho más consensuadas, buscando acuerdos que logren de alguna manera generar ese giro en confianza que permita una regulación de la actividad hacia el próximo año especialmente. ¿Y qué política? ¿Hablamos de la reforma laboral? ¿Hablamos de impulsar nuevamente las concesiones? Hoy día hubo un seminario importante de la SOFOFA al respecto. ¿Por dónde va esa política, ese giro, ese mayor impulso para reactivar la confianza tanto en empresarios como en las personas? Yo diría que son todos los temas que están hoy día sobre la mesa. Efectivamente, concesiones se tiene que reimpulsar de manera de fortalecer la inversión, fortalecer el crecimiento del próximo año. Creo que del lado de la reforma laboral es indispensable, digamos, que se avance por ese lado, pero en materia de acuerdos, buscando una posición mucho más flexible de parte del gobierno, buscando la posibilidad de que efectivamente haya reemplazo interno. Creo que eso es muy importante porque de otra manera van a mantenerse deterioradas las confianzas, vamos a ver de hecho niveles de desempleo más altos el próximo año si no se avanza en esa dirección. Creo que también es importante por el lado de la reforma tributaria ir despejando las dudas que aún están persistiendo en ese ámbito. Creo que es importante también desde el punto de vista del gobierno que se logre, desde el punto de vista del presupuesto, un gasto público el próximo año bastante más moderado, en línea en torno, digamos, al 4%, de manera a ir fortaleciendo nuevamente el pilar fiscal de la economía chilena, esto es, alcanzar un balance estructural, ojalá el 2018, como se lo propuso originalmente este gobierno, pero que haya señales claras, digamos, en esa dirección. Creo que son señales muy importantes que tiene que ir dando el gobierno, que tienen que ir dando los políticos, de manera que efectivamente se vayan recuperando las confianzas y tener ese giro en materia de actividad hacia el próximo año. Bueno, hay bastante trabajo por delante porque tú mencionaste 5 o 6 puntos que ya cada uno por sí solo es de suma importancia. Imaginen, hermanos, cómo es si son todos al mismo tiempo. Bueno, es la tarea que tiene la economía chilena, tanto el sector privado como el sector público y también los parlamentarios. Sergio Lehmann, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, y con este análisis macroeconómico del momento que vive Chile, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.